Hola, bienvenidos una vez más a este capítulo 6 de el proyecto de Dios, en el cual el primero de los capítulos veíamos cómo Dios en la Santísima Trinidad, al interior de Dios, está pleno, pero se quería manifestar. Y en el capítulo 2 veíamos cómo esta manifestación es el mismo Jesús que se manifiesta al exterior. Y en el capítulo 3, si no mal recuerdo, veíamos cómo Jesús necesita una compañía que esté a su altura, y este es la criatura, la humanidad, pero que está llamada a ser carne de su carne, hueso de sus huesos. Y veíamos cómo Cristo también, la tierra, sacaba de sí a la humanidad que es Adán, y como figura también Cristo de Adán y Eva de la humanidad. Veíamos en el capítulo 4 esta realidad de las dos voluntades opuestas, tanto la divina como la humana, y que no pueden estar ah, cada una decidiendo por su propia cuenta. Es decir, la voluntad divina tiene que decidir sobre la voluntad humana sí o sí. La voluntad humana tiene que, vamos, el ser humano, la voluntad humana, por su propia cuenta, aunque pudiera decidir, si decide sobre su propia voluntad sin tener en cuenta la voluntad divina, pues se queda con sus propias acciones, y sus propias acciones son ah, infruc- infructuosas, es decir, no dan fruto, sino que son estériles. Para que pueda dar fruto, la voluntad necesita someterse a la voluntad divina, y la voluntad divina puede dar vida. De ahí en más, todo lo que haga la voluntad humana es un robo. En el capítulo 5 veíamos ah, esta realidad de cómo queda destruido Jesús a causa de que sus miembros están dentro de él, vamos a decir, la humanidad que en él está, lo destruye desde dentro, como el caballo de Troya, como el cáncer. Y esta es la realidad: destruye a Dios porque destruye el cuerpo de Cristo, porque Cristo tiene que asumir a su propia humanidad, que es la criatura, en su propia persona. Y como la humanidad decide y quiere salirse de Dios, pues Jesús va a tener que pagar las consecuencias de esta situación. En este capítulo 6 iremos alternando la realidad de la redención con los efectos de esta redención, y vamos a ver hasta dónde nos alcanza, donde la redención, que es necesaria a causa de la caída del hombre, pero que esta redención no solamente tiene ah, la redención y ya se soluciona el problema. La redención por sí soluciona un problema, pero a la voluntad humana o a las criaturas que quisiesen aprovechar esta redención, pues tienen que poner su parte. Y para poner de su parte, para poder alcanzar y hacer suya la redención, pues tiene que haber algunos efectos o consecuencias de parte de Dios para poder hacer llegar que esta redención cause fruto en las almas. Y los frutos de esta redención en las almas
o los efectos, o para poder aprovechar la redención, pues hay una infinidad de aspectos que hay que ver y profundizar. Pero bien, empecemos con el sentido de la redención y hablaremos de la justicia, de la misericordia, de toda esta parte hasta donde nos alcance y a ver si nos alcanza. Y si no, en el próximo video abarcaremos un poquito más sobre esta realidad de la redención y sus efectos. O sí, así lo vamos a poner. Ya si encuentro otra palabra la comunico. Bien, ¿qué es la redención? Empezamos por ahí. Veíamos cómo el ser humano, terminábamos diciendo en esta situación que lo destruíamos, pero era porque el mismo Jesús asume la responsabilidad del género humano sobre su persona. Y veíamos cómo en Isaías esta situación se recalcaba en Isaías 53, el hombre de dolores. ¿Y qué es la redención? Pues partamos del punto de que en el proyecto de Dios, pues no estaba la redención. Vamos, otra vez, vamos a utilizar las mismas palabras. El lenguaje que utilicemos es limitado. Entonces, estamos poniendo en una, vamos a poner, si Adán no hubiera pecado y entonces Adán no peca, ya pasa la prueba, viene la prueba, la pasa, entonces ya Dios les transmite al género humano el siguiente paso, que es multiplicar primero la vida divina en Adán, en su propia persona, era hacerla crecer, crecer y ser fecundos, crecer y multiplicaos, es decir, haz crecer tu vida, haz crecer mi vida en ti y vamos a multiplicarla. Ahora vamos a multiplicar nuestra vida con infinitas vidas. De ahora en adelante vamos a hacer posible esto. Bien, pasan la prueba y esto sucede. Pero y no la pasan y hay que meter el siguiente paso de Dios, que es la redención. Si Adán no hubiera pecado, pasa la prueba, pues no hubiera habido redención, porque la redención es el sentido que se le da a la caída de Adán. Es la promesa de redención que Dios le hace a Adán, perdón, en el Génesis, donde el, el hijo de la mujer aplastará la cabeza, la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente para derrotarla y aniquilarla. Entonces, vayamos en el supuesto, otra vez, que Adán no peca, pasa la prueba, no hay redención porque no se necesita. Ah, caray. ¿Y entonces qué hacemos con Cristo sufriente? No, pues es que Cristo no hubiera venido sufriente. Cristo no hubiera venido a redimir, Cristo hubiera venido glorioso y esplendoroso, vendría reinante y con una magnificencia que solamente veríamos su grandeza, la grandeza de Jesús, sin vislumbrar sus sufrimientos, sus llagas, nada de eso podríamos ver, porque pues no tiene sentido. Eso sería vamos a decir, una idea de esta realidad. Pero en el proyecto divino no es que haya estado ya la caída de Adán como un hecho.
no. Pero hay que entenderlo desde esta perspectiva humana, que el hombre iba a caer. Ya era un hecho, no porque Dios así lo había planificado. No, era porque Dios, al haberle dado la voluntad propia a la criatura, en este caso Adán, siendo cabeza de misión, Adán, es decir, el depositario de todos los bienes que Dios iba a dar a la humanidad, estaban puestos en Adán, y como cabeza de misión, él tenía la responsabilidad de resguardar esta realidad, pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por culpa de Dios? No, de ninguna manera. Fue totalmente y absolutamente su responsabilidad, ni siquiera de Eva, porque sobre Eva no recaía la responsabilidad de haberle dado, no era cabeza de misión. Es decir, Eva no tenía, tenía participación en esta misión, sí, pero no era la responsable, no era la cabeza de esta misión. La cabeza era Adán y no respondió. Cayó, falló, y como cayó y falló, entonces no es plan B, es Dios. Desde toda la eternidad ve que Adán va a caer por su propia voluntad, no por el querer de Dios. El querer de Dios no quiere esa realidad, pero ahora resulta que Adán cae y Dios no se puede jalar los pelos y decir, hijo de su, a ver, rápido, plan B. No, 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 ya todo está realizado. Ok, ya vimos sobre los movimientos de la humanidad que hacen posible que tome un curso diferente, pero no es que sea un curso diferente, es que los movimientos de los hombres, en este caso el primer movimiento de Adán, donde rompe la misión, donde deja caer el plato y se quebra, entonces Dios pone el pegamento. En automático desde toda la eternidad, no te preocupes, aquí está el pegamento. Sí, 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 perfecto. No es algo que se saque de la manga y diga, chin, vámonos inventando algo. No, 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 no. Está ya presupuestado el error de Adán, es decir, entonces Dios saca de sí un beneficio, y a este beneficio pues le llamamos redención. Y de ahí partimos, que la redención se dio, se da a causa de esto. Y que esta redención tiene que ver con la forma en la que vino Jesús. Y esta redención es para restituir y poner al hombre en su estado original, donde hay que ponerlo. Y para esto tienen que ocurrir bíblicamente, no lo tomemos al pie de la letra, pero bíblicamente, 4000 años para la llegada de la espera de esta promesa de Génesis 3:15, donde está la promesa desde el principio de la caída. Y tienen que pasar 4000 años a la venida de Cristo, llegada a la plenitud de los tiempos. Viene el Hijo de Dios a nacer de una mujer y nacido de la carne para hacerse uno con nosotros y asumir la responsabilidad del género humano, que ya habíamos hablado en el capítulo anterior. Ok, ¿qué hacemos con esta espera? 4000 años. Pues bien, es un periodo de crecimiento y de entendimiento de la humanidad para alcanzar la plenitud de los tiempos, para poder darles lo esperado. Es decir, Adán cae y en automático, ¿por qué, por ejemplo, podemos imaginar, por qué, por ejemplo, no hizo que Caín o Abel fueran el redentor? Podríamos pensar. Dios, siempre nos vamos a topar con esta frase: Dios sabe más.
está el caso de Job, donde Job dice, bueno, ¿dónde está? Yo quiero ir a que me den una cita con Dios porque yo quiero exponerle mis pensamientos y decirle, a ver, hazme ver dónde está mi error, ¿por qué me tratas así? Y cuando se presenta con Dios le dice, pues ¿dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? Cuando yo creé todo. Y Job no le queda más que agachar la cabeza y decir, bueno, sí, pues entiendo que tú estás bien y yo no sé nada. Pedro mismo dirá, Señor, ¿a quién podemos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, mm, ¿qué podemos hacer? Tú todo lo sabes. Ya no tenemos más preguntas. Ese es, en ese sentido. Entonces, la cuestión de decir, a ver, ¿por qué no enseguidita hizo nacer al Redentor? Pues volvemos a la misma. Dios sabe más. Dios quiso hacer, vamos, cuando Adán cae y pierde todas estas gracias extraordinarias, estos dones que tenía y que los pierde no solo para sí, sino para los demás, pues queda en un estado de ignorancia, si no plena, está en un estado de ignorancia. Claro que tuvo que haberle dejado a Dios algunos entendimientos básicos y necesarios, pero está bajo la ignorancia. Por lo tanto, hay que hacer crecer al hombre en entendimiento y hay que hacerlo esperar. Imagínate que, por ejemplo, nosotros perdemos nuestro padre, nos da en automático un auto. Supongamos que nuestro padre es millonario, nos da un auto último modelo y lo choco. Y dice, no te preocupes, no te preocupes, yo vamos ahorita y sacamos otro. ¿Qué va a pasar? Pues que no haya aprendido a lo mejor la lección. Y a lo mejor la espera, pues digo, a mí se me ocurre esta situación, que si hago esperar a mi hijo un poco, lo hago trabajar, lo hago fatigarse, lo hago entretenerse, lo hago que le sude, lo hago que batalle, va a valorar cuando yo le voy a ayudar a comprar el auto, claro está, porque no va a alcanzar por su propia cuenta a comprarlo todo, pero va a entender un poquito más y con mayor responsabilidad va a aceptar este vehículo con una mayor responsabilidad. Y creo que la espera de esta realidad es que Dios sabe que necesitamos maduración, que necesitamos tiempo de fatiga, de esfuerzo, para que se nos pueda dar un bien y que podamos aprovecharlo como se debe. Entonces, lo acaba de perder Adán, pues Dios hace esperar al hombre 4000 años, bíblicamente hablando, hasta que viene Jesús. Ah, y entonces es el tiempo de la salvación de los hombres. Jesús, que su nombre significa Yahvé salva, es el tiempo de la redención y entonces entra la jugada de Dios de salvar al hombre, de restituirlo y reacomodarlo en el plano original, por así decir. Vuelvo a repetir, cualquier palabra no se acomoda al entendimiento o a la expresión que Dios quisiera hacer. Pero vamos a tratar de ser lo más entendibles posible. Entonces, queda en ese sentido. Hay que restituir y reacomodar al plan, al proyecto de Dios, porque el proyecto de Dios, recordemos otra vez, es que la humanidad llegue a la divinización. Y la redención ya es el punto en el cual nos hemos enfocado. Y la iglesia
Yo quiero mencionar esto como una situación con todo el respeto y la devoción posible, que se entiende porque el mensaje de Cristo en los evangelios es enderecen sus caminos, renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús, su predicación fue el reino de los cielos se parece a esto, se parece al otro. El reino de Dios está aquí, el reino de los cielos. Es decir, Jesús hablaba del reino de los cielos como el mensaje que él traía de novedad o de principal mensaje. Cuando Jesús resucita y va al cielo, que se va delante de sus discípulos, los discípulos unos instantes antes le preguntan, ¿es ahora cuando vas a instaurar el reino de Israel sobre la tierra? Ellos pensando en ese plan todavía. Y Jesús les dice, no les toca, sino que eso lo sabe Dios, ni siquiera yo. Y ellos se dedican a partir de entonces, los discípulos se dedican a partir de entonces a predicar la salvación, no el reino. No predican sobre el reino, predican sobre la salvación para que se salven tu familia y tú. Conviértanse y háganse bautizar para que se salven, para que reciban el don del Espíritu Santo y se salven. Y muchos se salvaban. Dios llamaba a la comunidad a los que quería salvar. Y el mensaje fue la salvación. Pero este mensaje es la salvación en el sentido de, así lo entendemos hasta el día de hoy, es con los frutos de la redención. Y la iglesia está, voy a decirlo así otra vez, con todo respeto y veneración a nuestra Santa Madre Iglesia, por la jerarquía, no es que los conocimientos no los tengan, pero por la jerarquía, hasta los frutos de la redención llegamos, nada más. Y por el plan de salvación de Dios y no por el proyecto de Dios de hacer dioses a los hombres, a uno con Él. Entonces, nos hemos estado dando el mensaje de por 2000 años, a partir de las primeras comunidades de los discípulos, la salvación de las almas, es decir, la no condenación. La no condenación es el mensaje primordial en el cual nos hemos enfocado. Y aquí entra la redención, que es un paso. Jesús dirá, yo se asombran de lo que yo hago, yo les aseguro que harán cosas aún mayores. ¿Cuál fue el plan? Más bien dicho, la obra que se le adjudica a Jesús es la redención. Y si Jesús dice que ustedes harán obras aún mayores, quiere decir que hay algo aún mayor. Jesús le toca la acción, la obra de la redención. Y seguimos en esto. Es como si estuviéramos patinando, pero no. Es querer poner en el punto focal esta realidad. La redención. Vamos. Restituir a la humanidad en el punto donde nos quedamos en Adán. Cristo, con su muerte, mata a la humanidad o mata a la voluntad humana. En él mata a la voluntad humana en la cual todos queremos vivir. Él la crucifica con su voluntad divina y ahí queda. Padece, la lleva a la tumba, la deja ahí, en la tumba, y ahí se queda. La redención
es el fruto de la justicia de Dios. El fruto. Voy a poner, si me equivoco en las palabras, discúlpenme, pero la redención es el fruto de la justicia de Dios a causa del pecado. ¿Por qué? Porque, oye, se le debe a Dios. Ya vimos en una lectura que Dios puso su gloria en el hombre y se le defraudó. El hombre se ha robado la gloria de Dios, la mató. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues le ha robado. ¿Y qué tiene que reaccionar? La justicia divina, la ira de Dios. Y esto va a recaer sobre Jesús completamente. Debió haber recaído en toda la humanidad. Es decir, pongamos en el plan, desde Adán hasta el último hombre, pónganle gerundio. Adán el primero, gerundio el último, y toda la línea, desde Caín, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Moisés, todos los demás, María, los santos de la iglesia, Hitler, todos, pónganlos a todos. Todos, hasta los últimos que vengan, hasta gerundio. Entonces, de Adán a gerundio, todos, pongámoslos en un sitio. Vamos a decir, en un sitio donde Dios tiene como este punto de, acabamos de pasar las Olimpiadas, de este tiro con arco. Dios tiene la flecha y tiene el blanco, que es la humanidad. Hay que darle a la humanidad, sí o sí, porque debe. Entonces, el salario del pecado es la muerte. El pecado entró en el mundo y con ella la muerte. ¿Qué es esto? Que es el alejamiento de Dios, porque el alejamiento de Dios es el alejamiento de la vida y es como si Dios apuntara al hombre en ese sentido. Pero es en realidad que se aleja, pero no es solamente que se aleja y ya se va a un rincón a llorar, Dios. Oye, a ver, el hombre lo ofende. Dios, el hombre ofende con su pecado, con su voluntad humana, ofende a Dios. Le roba a Dios, le defrauda a Dios, lo traiciona a Dios, lo lacera a Dios, ¿sí? Y entonces Dios se da la media vuelta y llorando como una cría, se va y como diciendo, ay, Dios mío, me golpearon. Y va a una esquina y ahí se queda. No, 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 absolutamente no. Vamos, Dios tiene que hacer valer la justicia divina. Y la justicia divina requiere pues un pago. Y ese pago tiene infinidad de acciones, efectos, en los cuales dentro de ellos entra el castigo, dentro de ellos entra la misericordia, dentro de ellos entra la justicia donde hay que aplicarla. La ira, la misericordia, la bondad, todos los atributos que quieran que la redención va a lograr. La redención es como una puerta. La redención es como una puerta donde de dentro de sí va a sacar cosas. Y estos son los efectos, donde los efectos son la justicia, la paz, la misericordia, la ira, el castigo, ¿sí? Y hay que sacarlos. Bien, voy a poner un ejemplo. Cristo en la redención se pone como el mediador entre Dios y los hombres. ¿Mediador de qué? ¿Mediador de qué? Es decir, imaginemos a Dios bien bonachón, Dios bien bondadoso, bien juguetón y, no pasa nada, no olvídense, no me hicieron nada, no, se hace como el sordo y como, no,
No se preocupen, no se preocupen. Me ofendieron, me traicionaron, me vendieron, me robaron. No se preocupen, no, 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 no. Vamos arreglando cuentas. Y dice, sí, aunque tus pecados sean rojos, yo los haré blancos. Ah, me acuerdo de un caso cuando estaba muy chico, mi abuelita. A mí no me gustaba bañarme y ¿qué pasa? Que había esas piedras negras, rasposas, y un día llevé de almorzar a mi padre y me ve mi abuela y me dice, a ver, ven para acá. Me mete al baño y me talla, ¿no? Me dejó todo rojo, colorado. En este caso, Jesús dice, aunque sus pecados sean rojos, dice la escritura, ¿no? Ah, en el Antiguo Testamento, aunque sus pecados sean rojos, yo los haré blancos como la lana. Ah, qué hermoso. Ah, qué bonito. Ay, no, pues es como pura bondad, pura. No, mi amigo, no. No, 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 no. Imagínate cambiar de un color a otro. Pues, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Pues mi abuela me talló hasta que se cansó. Me raspó la piel y me desgarró. Ahora, eso es por fuera. Pero mis pecados, ¿hasta dónde penetran? Mis pecados, ¿hasta dónde están? Entonces, si Jesús asume el pecado, por lo tanto tendrá que ser raspado no solamente por fuera, tendrá que ser raspado en todo su ser, porque tendrá que ser purificado. Y no es que Cristo tenga que ser purificado, es la humanidad pecadora en Cristo tendrá que ser raspada, limpiada y purificada de rojo a blanco, de rojo a blanco. ¿Y qué es esto? Que tiene que aguantar la ira, la soledad, el abandono de Dios. Tiene que aguantar el dolor que a Dios se le causó, a Dios, a la voluntad divina. Tiene que aguantarlo. Y imaginemos el peso de el sufrimiento que tiene que padecer para poder soportar esta realidad. Entonces, si la humanidad es el centro del foco de Dios para ser el punto justo del castigo y del pago, ahora Jesús dice, hey, yo me pongo en el centro. Yo me pongo en el centro y pongo a todos junto conmigo, pero yo recibiendo el mayor golpe. Y es un doble golpe. ¿Por qué? Porque dice, cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Cuando sea elevado, ¿sobre qué? Sobre la tierra. Es decir, vamos a ponerlo así. Dios Padre en el cielo exige justicia, exige un pago. El hombre en la tierra está robando. ¿A quién? A Dios. ¿A Dios quién? A Dios Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se pone en medio como mediador entre Dios y los hombres, no con un Dios bonachón, sino con un Dios lleno de ira, porque se le ha robado, se le ha maltratado, se ha burlado la humanidad de él. Por lo tanto, Jesús se expone a la ira de Dios. Imagínense cómo le va a ir. Esto es terrible y por eso es elevado, porque se pone para que Dios le dé, para ser el foco de Dios en el cual sobre él recaiga todo el rigor de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado requiere una consecuencia, la muerte y todos sus efectos, todos, la muerte, el infierno, los sufrimientos, las penas, todo, 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 todo. Y esto
de parte de los hombres, como una situación de dolor interminable. Imaginemos todos los, cada pecado, ya lo vimos en una lectura, cada pecado requiere una pasión completa. Es decir, cada pecado requiere una vida nueva, porque cada pecado atrae sobre sí la muerte absoluta. Y ya vimos, si yo cometo 1.000.000, poquito me estoy yendo, 1.000.000 de pecados a lo largo de mi vida, de hecho debí haber cometido solo uno y morir, porque ese pecado ya lleva sobre sí la muerte. Jesús me da, a través del bautismo, me da la vida, y sin embargo vuelvo a pecar una y otra vez. Y cada pecado requiere una muerte. ¿Y quién la vive esta muerte? Jesús. Yo no la vivo la muerte. En cuanto peco, yo no muero. Yo tengo que esperar hasta mis 50, 100 o 120 años para morir. Tengo que esperar. Mientras tanto, puedo pecar en ese tiempo. Pero no es que pueda pecar porque pueda pecar, no. Peco y ahora alguien tiene que pagar por eso. Y si no estoy muerto, si no me morí en el primer pecado, es porque Jesús, al redimirme, al padecer por mí toda una pasión, por un solo pecado, por el primer pecado que cometí, vamos a ponerlo después del bautismo, automáticamente me da la vida. Yo no la veo. Y yo digo, ¿yo a mí qué? A mí me da lo mismo si muere o no muere por mí. No, no me da lo mismo, porque el hecho de que Jesús haya padecido por mí una pasión, por un solo pecado, me da la posibilidad de volver a vivir para otro pecado. Y así continuamente. Entonces, si yo cometo 1.000.000 de pecados, pues un millón de pasiones vivió Jesús por mis pecados, para darme la oportunidad una y otra y otra y otra y otra vez, repetidas veces, hasta que yo pueda tener la posibilidad de salvarme, de redimirme. Y esto es continuo. Y tuvo que padecerlo de mi parte. Imaginemos, ahora es de una sola alma, pero ahora imaginemos de infinitas almas. ¿Cuántas? Dice el Apocalipsis, ya lo vimos, millares, imposibles de contar. Ahora imposible de contar de almas. Ahora imposible de contar de acciones de pecado que van a crucificar a Jesús una y otra 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 y infinitas veces por la parte del hombre. Pero esto es de abajo hacia arriba. Por eso Jesús está elevado sobre la tierra, porque nosotros descargamos sobre él todos nuestros pecados, y vamos y bolas y todo este sufrimiento él tuvo que padecerlo. ¿Hubo personas en el mundo que sufrieron más que Jesús? No, pero a nuestros ojos sí. A nuestros ojos hay, por ejemplo, hay gente que tal vez les quitaron la piel, se las quitaron. Imagínense qué dolor tan terrible. Pero ese solamente es un dolor externo en el cual su cuerpo pudo haber tenido un paro cardíaco y se acabó. Se acabó, murió en ese mismo instante. ¿Cuánto sufrió? No lo sé, no lo sé. Un dolor terrible, sí. Y nosotros decimos, pues sí, pudo haber sufrido más que Jesús. Sí, externamente a lo mejor sí, pero interiormente nadie sufrió más que Jesús, porque él interiormente asumió los pecados de todos los hombres, una muerte, una pasión por cada pecado. Entonces, infinitas muertes. Él dirá en una lectura que no muere físicamente gracias a la acción de su Padre, que no le permitió morir. Pero él sufrió infinitas muertes sin morir. Entonces, ah, no hay un punto de comparación de todo lo que le causamos a Jesús en este sentido y era para que él asumiera sobre sí, sobre su persona, él vivió las muertes, vivió el infierno de cada alma. En el huerto de Getsemaní vivió los sufrimientos de la condenación de cada alma, las penas. ¿Para qué? Para poder asumir a cada alma,
para poder asumir a cada alma con toda su realidad. Y tuvo que haberlo padecido. Esto es redención, pero ahí no queda. Ahí no queda, no queda en solamente asumir y sufrir nuestros dolores. No, ahora le toca también asumir la justicia y la ira de Dios en su persona, de arriba hacia abajo. Por eso Cristo también está elevado en el sentido de que venga sobre mí. ¿Para qué? Para que la ira no toque la tierra como debiera tocarla. Para que la ira de Dios no alcance a bajar a la humanidad, es decir, a mí, y que Él pueda, como para rayos, sostener la ira de Dios y no sostenerla, vivirla, vivirla. Entonces, de nosotros pudo haber sido limitado, de nosotros pudo haber sido limitado, pues infinitas muertes no, porque pues tuvimos un número específico de pecados a lo largo de nuestra historia que Jesús tuvo que padecer, un número específico, punto. Por Gerardo, tantos, tantos, tantos pecados. Aquí está. Por fulano, por sutano, por perengano, por Adán, por este, por el otro. Aquí está. Este punto y se acabó. Pero de allá para acá, de Dios para acá, que Dios es eterno, imagínense el castigo de Dios infinito. Porque es Dios quien envía el castigo. Dios, que es infinito y eterno, envía un castigo infinito y eterno que para mí sería insoportable, y solo Jesús, que es Dios, puede soportarlo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué tan terrible puede ser? Jamás nos vamos a imaginar cómo sería vivir el castigo de Dios en la propia carne, en la propia alma, en el propio espíritu. No podemos imaginar qué tanto es el dolor que puede causar el efecto de la ira de Dios en nuestra persona. No podemos imaginar. Solo Jesús pudo soportarlo. Solo Jesús puede soportarlo y nos puede dar, como dice San Pablo, llevo en mí lo que le faltó a la cruz de Cristo, pero es mínimo. Y voy a ponerlo con un ejemplo. Cuando nos vamos a confesar, nos ponen la penitencia, que es necesaria para el perdón, pero la penitencia. De penitencia, hijo, te dejo 2 Padres Nuestros y 3 Aves Marías. Cuando mal te va, 2 Padres Nuestros y 3 Aves Marías. Y tú estás, bueno, hasta se te olvida, hasta se me olvida. Me dijo un Padre Nuestro y una Ave María, ¿o qué me dijo? Casi me dan ganas de ir a preguntar al Padre, ¿qué me dijo? No, hombre, qué increíble. Y eso es participar de las penas de Jesús. Nomás para ser perdonado. Por favor, es ridículo esto. Es ridículo. Entonces, hay una lectura. Hay una lectura donde Jesús le dice a Luisa, porque están en diálogo sobre los castigos, sobre las penas, sobre el infierno, y dice que el infierno es un lugar tan espantoso, tan horrible, que él hubiera querido sufrir más y total para que el infierno no existiera, para que las penas del infierno no se dieran, pero que la divina voluntad dijo no, no y no. Es necesario que haya eso. Entonces, pero Jesús quiso, quiso impedir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que nos llega a nosotros de padecimientos, de lo que tú quieras, alguna dificultad, un dolor de muelas, una enfermedad, una situación económica, un mal comportamiento de un hijo, un, una rebeldía, una traición, una infidelidad, un dolor, el más grande que te puedas imaginar, la pérdida de un hijo, ah, cualquier cosa que te puedas imaginar que cause dolor, no es
ni por de verdad. Es solamente el polvo de la realidad del huracán que trituró a Jesucristo. Y un huracán de infinita altura. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Que la redención de Cristo soporta las dos partes. Asume sobre sí los pecados de los hombres, todos los sufrimientos, ¿sí? Todas las cosas que tiene que padecer, todas las cosas que les causamos, las traiciones, los desgarros, las laceraciones, porque es la muerte que le damos. Sí, la pasión que le damos nosotros, sí. Y es a lo mejor la más pequeña. La más pequeña. En la lectura 45 del volumen 11 están las tres pasiones de Jesús. Lo voy a leer. Dice, mi primera pasión fue el amor, porque el hombre al pecar, el primer paso que da en el mal es la falta de amor. Por lo tanto, faltando el amor, se precipita en la culpa. Por eso el amor, para rehacerse en mí de esta falta de amor de las criaturas, me hizo sufrir más que todos. Casi me trituró, ¿sí? Por la falta de amor, porque el hombre no le amó. Dice, el segundo paso que sucede, la culpa es defraudar la gloria de Dios. Y el Padre, para rehacerse de la gloria quitada por las criaturas, me hizo sufrir la pasión del pecado. Es decir, aquí ya sufre una pasión del pecado. Y tercero, dice, produce la culpa. Estamos hablando de, en este sentido, de lo que le causa al hombre. Es la debilidad del hombre y por eso quiso sufrir la pasión por manos de los judíos. Bien, estamos hablando de que Jesús padece y padece y padece por estas situaciones, por el amor, por el pecado y por manos de los hombres, por la falta de la fuerza de los hombres para restituirlo. Para restituir. Cuando Él asume sobre sí una realidad, es decir, cuando Él asume la falta de amor, lo transforma en amor. Cuando Él asume el pecado, lo transforma en gracia. Cuando Él asume la debilidad, la transforma en fuerza. Y por eso tiene que asumir sobre sí estas realidades. Ahora, cuando Él asume las realidades de Dios para sí, que es el castigo, lo devuelve en gracias para la humanidad. El castigo que viene de Dios, Él lo vive y lo dona como gracia. Caray. La justicia la recibe, es decir, por ahí hay un pasaje donde Luisa le dice a Jesús, no que ibas a hacer misericordia y ve muchos castigos que has derramado sobre la humanidad. ¿Quieres misericordia? Pues vas a ir tú con el Padre y le vas a pedir. Va Luisa con el Padre y le dice, oye, ¿qué quieres? Y le dice Luisa, pues vengo a pedirte misericordia para la humanidad. Y dice, muy bien. Bien acá, con las manos en la bolsa, yo imagino a Dios. Muy bien, siéntate. Ven, te voy a explicar. ¿Quieres misericordia para la humanidad? Muy bien, entonces deja envío flagelos, deja envío justicia primero. Caray, ¿y esto? Sí, para que puedas enviar la misericordia, primero tiene que haber justicia. Y esto es lo que pasó con Jesús. Jesús no puede dar misericordia. No puede dar misericordia porque un fruto de la misericordia sería la justicia. ¿Sí? Es decir, no, al revés. La misericordia sería fruto de la justicia. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma. Dios no podemos insultar a Dios y que Dios se vaya con la cola entre las patas a esconderse en un rincón y a llorar como niño chiquito y yo quedarme bien conchudo como si nada. No. Tiene que ponerme mis buenas. Entonces, a Jesús le puso sus buenos fregadazos
sus buenas chingas, perdón la palabra, perdonen, le puso su buena friega. ¿Y qué pasa? Que una vez que ya descargó, y a ver, humanamente, cuando a ti te irrita algo que te, te llama a la justicia y que tú dices, esto saca de ti una situación de justicia, no de injusticia, de justicia, no te puedes quedar pasivo. Tienes que accionar la justicia que te hierve en la sangre. Y hasta que no las sacas, quedas satisfecha. Y una vez que quedas satisfecha, ya puedes hacer misericordia a aquel que puede acercarse. Y esto va a ser lo que veremos en el siguiente capítulo sobre la forma de acercarse a esta redención, que es hermosísimo. Ah, para aprovechar la redención. Entonces, estamos en el entendido de que no puede haber misericordia si antes no se desahoga la justicia en un ser. Y ningún ser humano haya podido tener la capacidad de soportar la justicia y la ira de Dios sobre el gran insulto que hicimos sobre su divinidad. A ningún ser humano lo hubiera soportado. Jesús asume, ya lo vimos en el tema anterior, pero no solamente por asumir, sino que Él es consciente de esta realidad de poder soportar en su persona, en su humanidad y en su divinidad, que es capaz de soportar todo el flagelo, toda la ira, toda la justicia de Dios que recae sobre él, necesaria. Imaginemos que la justicia de Dios es la destrucción total de la humanidad. Y pongamos como ejemplo esta realidad de el diluvio, donde Dios dice que se arrepiente de haber creado al hombre y va a enviar la destrucción sobre todo lo, pues es esta realidad. Es, no, y es mínima. Y vimos por ahí en algunas lecturas donde dice que gracias a estas almas que viven la divina voluntad, la tierra aún permanece aún la tierra estable. Pero si no fuera por ellas, ya todo hubiera desaparecido. Es decir, si no hubiera sido por Cristo y que Cristo participa de su divinidad a las criaturas, entonces la tierra ya hubiera desaparecido, hubiera sido destruida a causa del dolor que Dios ha sentido, de la impotencia, por así decir, que el hombre le ha causado a Dios. Entonces, es necesaria pues esta doble realidad de la redención de Cristo. Asume todo lo del hombre para poder rehacerlo. Es decir, todo lo negro lo hace blanco. Y así lo asume desde que se encarnó en María la Virgen, con esta posibilidad de en el vientre. Él dice que una cruz de 9 meses, donde él sentía todas las situaciones que tenía que redimir en ese momento. ¿Cuáles? Los abortos, los desprecios, las mujeres que no quieren quedar embarazadas, los bebés que sintieron todas las cosas, sí, y también las cosas de los hombres, todo. Me refiero a la humanidad, de todas las realidades, todo lo que pudo asumir Jesús en el vientre de María, lo asumió para redimirlos. Cuando era niño y joven, él tuvo que asumir tareas de esa edad y sufrimientos internos que solamente él padecía, que solamente él conocía, que solamente él podía vivir para poder asumirnos y redimirnos y
redimirnos otra vez, restituir a la humanidad caída por una humanidad elevada o puesta en el punto de poder obtener la vida divina, que no puede obtener todavía por la redención, sino que tiene que tenerla por la santificación que vendrá después del Espíritu Santo. Pero que por este acto de redención, a lo largo de la historia de la vida de Jesús, que fue cada paso que daba Jesús, era para hacer volver a la humanidad de lo contrario que había hecho. El hombre había dado pasos hacia el pecado y hacia la muerte. Jesús daba cada paso que daba, lo daba para hacer volver a la humanidad a la vida. Cada alimento que Jesús tomaba desde el primer instante de su concepción hasta el último, cada alimento era para alimentar a la humanidad de vida divina, de vida eterna, de vida plena. Yo soy el alimento. Es más, Él se hizo alimento y Él tuvo que alimentarse para dar alimento. Pongamos un ejemplo también de redención, la Eucaristía. Él tuvo que comer su propio cuerpo. Él comió, ¿sí? Y después invitó a comer, coman y beban. Pero Él antes había comido. ¿Para qué? Para introducir sobre Él su propio cuerpo, para que todas las almas que coman su cuerpo y beban su sangre, que comieron y bebieron no como se debe, que comimos y bebimos no como se debe, y que muchas veces fue más indignamente que muy bien. ¿Qué alma puede comulgar bien? Solamente aquella que vive en la divina voluntad. La que vive en gracia comulga, pero no le saca la plenitud a esa comunión. No puede arrancar la plenitud a la que está llamada a dar la Eucaristía. Y entonces Jesús sí le saca la plenitud para poder darla a toda la humanidad. Él se come su propio cuerpo en la última cena para de ahí poder transmitir a toda la humanidad el verdadero sentido de comulgar su propio cuerpo. Y ahora toda la humanidad, cualquier alma, estando en gracia, puede comulgar el cuerpo de Cristo y sacarle el fruto de la cima. Todo sacramento tiene un punto, por así decirlo, un infinito. Es decir, no hay límite de gracia en el sacramento. Pero nosotros sí somos limitados y solamente recibimos lo que estamos dispuestos y disponibles. Pero la Eucaristía, por su propia capacidad divina, tiene la capacidad de divinizar, por así decir, a la humanidad. Y solamente podemos comer lo que alcanzar de acuerdo a la disponibilidad que tenemos. Y esto es así. Entonces, Jesús cada acción, no solamente en la cruz, sino desde el mismo instante de su concepción, de estar en el vientre de María, hasta el último instante de su respiración, fue para restituir a la humanidad. Y en todo ese periodo tuvo que sufrir las consecuencias, las penas, los pecados. Y esto fue lo que satisfació a la gloria de Dios. Tanto que en el momento del bautismo se abren los cielos como símbolo, porque el bautismo de Jesús en el Jordán es un símbolo de la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús se sumerge en el río como diciendo, moriré, pero sale del río como diciendo, pero viviré. Es decir, con ese sentido Dios abre el cielo. Con ese sentido de muerte en el bautismo, en ese mismo instante se hace presente, por así decir, en ese mismo instante del bautismo de Jesús se hace presente la redención plena de los hombres por la muerte de Jesús, que viene al bautismo a darle esa plenitud. Y se abre el cielo. ¿Por qué? Porque queda el hombre redimido a través del bautismo de Jesús, que el verdadero bautismo es la muerte, es un bautismo de sangre derramando su propia vida por la humanidad, y en la cual se abre el cielo y queda satisfecha la ira, la justicia de Dios, y entonces Jesús puede derramar ahora sí la misericordia.
y por eso brota de su costado en la cruz sangre y agua de su corazón. ¿Por qué? Porque ahora a través de los sacramentos va a derramar la misericordia porque ya Él ha vivido la justicia divina en su propia persona. Entonces, ahora, ¿qué es lo que recibimos nosotros? Nosotros recibimos inmensas bondades de misericordia y pequeñas migajas de justicia, que es lo que hablaremos, cómo es que el hombre se acerca a la redención. La redención ya está hecha. La redención por parte de Jesús ya está realizada. Ya ha restituido a la humanidad, a su humanidad caída, y que en Él la recupera. En Él ya está recuperada. Ahora, como San Pablo, yo quiero participar. Pues si no participo de la muerte, no participo de la resurrección. Yo quiero participar, pues tengo que llevar sobre mi propia carne lo que le falta a la cruz de Cristo. ¿Qué le falta? Le falto yo. Y es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Qué le falta? Le falto yo. ¿Ya está completa la redención? Sí, por parte de Jesús, completa. Él ya pagó, Él ya redimió, Él ya hizo nuevas todas las cosas en la redención. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Y esto es interesante. Es interesante, vamos a profundizar sobre esta realidad. Pues bueno, ya vimos en este capítulo esta realidad de la redención. Pidámosle a Dios que nos dé a nosotros el agradecimiento, el entendimiento de ver la magnitud con la cual el amor de Dios a través de Jesús, que debemos entender que es su proyecto lo que está salvando. El punto de la salvación no es la humanidad mía, propia, personal, no es el yo, es el proyecto de Jesús. Comenzamos hablando que la iglesia se ha encargado de hablar en estos 2000 años sobre la salvación del hombre, pero la redención, la salvación es la del verdadero hombre. Es Jesús viniendo a rescatarse a sí mismo para no perder nada de sí. Y este es el punto donde Jesús toma su responsabilidad. No perderse a sí mismo, no perder su propia humanidad, no perder lo que es suyo, lo que el Padre le ha dado. Yo no pierdo nada de lo que tú me diste. Es decir, Dios ha depositado en Jesús a la humanidad y Jesús se rescata a sí mismo, se redime a sí mismo, por así decirlo. Aunque se oiga medio raro, pero Él se está restituyendo a sí mismo. Esta es la realidad de lo que vimos en el tema, en el capítulo de hoy. Jesús se restituye y se redime a sí mismo, y al mismo tiempo todo el que quiera participar de esta restitución
de esta redención que Jesús se hace a sí mismo, deberá comportarse a la altura. Deberá poner de su parte si quiere probar algo de ese bien. Y esto es lo que veremos en el siguiente capítulo. Pues bien, que Dios nos ilumine, nos dé el entendimiento y la gracia de recibir los bienes de Dios en nuestras propias vidas. Que nuestra Madre del Cielo siempre nos haga valorar lo que su Hijo Jesús hizo por nosotros, que nos lleve siempre de la mano y nos guíe a este divino querer de su amadísimo Hijo. Amén. Que Dios les bendiga.